Hablemos de uno de esos enredos legales que suelen generar mucha confusión, incluso entre los más expertos. Se trata de la prisión domiciliaria en Colombia y, lo que es más importante, de una aclaración clave que hizo la Corte Suprema de Justicia y que básicamente pone fin a un debate de años. La pregunta de fondo es bastante directa. ¿Qué pasa cuando dos normas parecen chocar entre sí? Y aquí es donde arranca todo, ¿no? Esta es la pregunta del millón, el corazón de este análisis. En el derecho penal, ¿qué sucede cuando dos artículos parecen decir cosas totalmente opuestas sobre un mismo beneficio? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Pues esta es justamente la tensión que la Corte Suprema vino a resolver de una vez por todas. Bueno, y aquí entran en escena los dos protagonistas de esta historia. Por un lado, el artículo 68A y por el otro, el artículo 38G del Código Penal. Miren, ambos regulan beneficios y sustitutos de la pena de prisión, pero lo hacen de maneras que, a simple vista, parecen contradecirse por completo. Y esto, claro, creaba una incertidumbre jurídica enorme para jueces y abogados. Y es que aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone interesante. Por un lado tenemos el artículo 68A, que tiene una lista larguísima, una especie de lista negra de delitos graves para los cuales, en teoría, prohíbe beneficios como la prisión domiciliaria. Pero por otro lado está el artículo 38G, que abre una puerta específica para ese mismo beneficio, pero con sus propias reglas y requisitos. La gran pregunta que tenía muchos juzgados paralizados era, a ver, si un delito está en esa lista negra del 68A, ¿eso significa que el camino del 38G queda automáticamente cerrado? Y bueno, en medio de toda esta confusión, aparece la Corte Suprema de Justicia para poner orden, para establecer lo que podríamos llamar una regla de oro. Con una decisión muy reciente y de una trascendencia enorme, puso las cartas sobre la mesa y aclaró de una vez por todas cómo se deben leer estas dos normas. Ojo con esto, porque esta es la pieza que resuelve el rompecabezas, la sentencia SP 2060 del 2024. Es fundamental tenerla presente porque este es el documento que sienta el precedente y le da a los jueces de todo el país una directriz clarísima y obligatoria sobre este tema. A ver, escuchemos con mucha atención la frase central de esta decisión de la Corte. No puede ser más directa. Lo que nos está diciendo, sin rodeos, es que si una persona pide la prisión domiciliaria y cumple con todos los requisitos del artículo 38G, un juez no puede decir que no basándose en la lista de prohibiciones del otro artículo, el 68A. O sea, son dos caminos totalmente separados. Entonces, para que quede súper claro, el punto crucial es este. El artículo 38G es una vía autónoma. Imagínense que hay dos puertas distintas para llegar al mismo sitio. La puerta del 68A tiene unas cerraduras y unas restricciones muy específicas, pero la puerta del 38G tiene su propio juego de llaves y sus propias condiciones. No se pueden mezclar las reglas de una puerta con la otra. Si se cumplen los requisitos del 38G, se entra por esa puerta. Punto. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale esta idea de separar todo? Bueno, la respuesta está en un pilar fundamental del derecho penal, el principio de favorabilidad. Este principio ordena que, cuando hay dos interpretaciones posibles de la ley, siempre se debe elegir la que más beneficia a la persona procesada. En este caso, si el 38G es más favorable, pues se tiene que aplicar en su totalidad sin contaminarlo con las restricciones de otra norma. Y esto nos lleva directo a las consecuencias prácticas. Ok. Ya entendimos la lógica detrás de la decisión. Ahora vamos a lo práctico. Si el artículo 38G es una puerta independiente, ¿cuáles son exactamente las llaves que se necesitan para abrirla? La Corte fue muy clara y nos recordó una lista de 5 requisitos que son indispensables, que se tienen que cumplir sí o sí. Y aquí los tenemos, bien organizados. Primero que nada, un requisito de tiempo, haber cumplido ya la mitad de la condena. Segundo, y esto es clave, que el delito no esté en la lista de exclusiones del propio artículo 38G. Ojo, no la del 68A. Tercero, una medida para proteger a la víctima. La persona condenada no puede ser parte de su núcleo familiar. Cuarto, demostrar arraigo. ¿Qué es eso? Básicamente probar que se tienen lazos estables con la sociedad, ya sea un trabajo, estudios, una familia que depende de uno. Y quinto y último, prestar una caución. Esto es una garantía en dinero, un depósito, para asegurar que se van a cumplir todas las obligaciones que se impongan, como no salir de casa o presentarse ante la autoridad cuando se le pida. Si se cumplen estos 5 puntos, el beneficio se tiene que conceder. Perfecto, pero una pregunta muy práctica que seguro surge es, ¿quién decide todo esto? ¿A quién hay que pedírselo? La Corte también aclaró este punto del procedimiento para que no quede ninguna duda sobre quién es la autoridad competente en cada momento.
Normalmente la pelota está en la cancha del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Esa es la autoridad que se encarga de supervisar que la condena se cumpla y de verificar que todos los requisitos, como el tiempo y el arraigo, estén en orden. Pero, y aquí viene lo interesante, la propia Corte Suprema puede conceder el beneficio directamente cuando está resolviendo un recurso de casación, siempre y cuando, al revisar el caso, encuentre que toda la información que necesita ya está ahí, en el expediente. Es una manera de hacer la justicia un poco más ágil. Bien, ya para ir cerrando, demos un paso atrás y veamos la foto completa. ¿Cuál es la gran lección que nos deja este pronunciamiento de la Corte? Porque esto no es solo un tecnicismo legal, es una reafirmación de principios que definen nuestro sistema de justicia. La enseñanza la podemos resumir en 3 ideas, que son fundamentales. Primero, el artículo 38G es un camino propio e independiente. Segundo, las barreras generales de una norma no se pueden usar para cerrar un camino específico que otra norma ha creado. Y tercero, y quizás lo más importante de todo, en caso de duda, la balanza de la justicia siempre debe inclinarse a favor de la persona, aplicando la norma que le sea más benigna. Esa, en esencia, es la gran lección. Y nos vamos con esta pregunta, que queda abierta para la reflexión. Esta decisión no solo resuelve un problema práctico para abogados y jueces, sino que también envía un mensaje muy poderoso sobre cómo se debe interpretar la ley penal. Nos obliga a pensar en ese equilibrio, ¿no?, entre las políticas de endurecimiento de penas y la garantía de los derechos fundamentales. Sin duda, es un tema que va a seguir generando mucho debate. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.